Saludos, amantes de la historia. El espionaje ha sido una de las actividades más antiguas del mundo. Desde que se ha tenido algo que ocultar, los espías han sido la respuesta para develar los secretos del adversario. Pese a ello, los espías no siempre fueron vistos como estos agentes secretos rodeados de una aura romántica como suelen considerarse hoy en día. Hubo un tiempo en que esta profesión era vista como algo deshonroso pero necesario. Incluso hubo quienes optaron por ser espías ante la necesidad económica o por la obligación. Quédense conmigo para conocer el espionaje en la Edad Media. Como ya mencioné, la práctica del espionaje, entendida como la transmisión de información de importancia al enemigo, fue una práctica que era considerada deshonrosa en la Edad Media. Esto principalmente por la traición de confianza que se hacía al realizar el espionaje. En el medievo, los vínculos sociales y de confianza tenían una importancia mucho mayor que hoy en día, por lo que traicionarlos era considerado un acto criminal, especialmente si la información transmitida era valiosa. Esto hacía que generalmente la figura del espía se asociara con los sectores sociales más bajos y peligrosos, aquellos que no solían encajar en la serie de valores propios de la época. Pese a esta mala fama, lo cierto es que el espionaje fue considerado un mal necesario en el mundo medieval. Los numerosos reinos y naciones que componían el mundo mediterráneo usaron estos medios para tener cierta certeza de las intenciones de los vecinos o incluso conocer el potencial militar y económico con que contaban. De hecho, estos informes en ocasiones podían representar la diferencia entre una guerra de conquista o la paz entre dos reinos. Incluso aunque la práctica del espionaje era anterior, fue durante la Edad Media cuando la práctica recibió su nombre oficial. Una de las apariciones más antiguas del término espía data de 1264 en Venecia, donde las autoridades de dicha ciudad definieron como espías a los alemanes que reconocían el terreno e indagaban entre la población para obtener más información. Aunque se pudiera pensar que todos los espías suelen hacer lo mismo, lo cierto es que la forma en que se acercan a su objetivo tiende a variar mucho, lo que podría establecer cierta distinción entre los mismos. Pese a lo deshonroso que pudiera ser el espionaje, se sabe que los nobles no solo se sirvieron de esta herramienta, sino que también fueron espías al servicio de su rey. Dado su estatus social, los nobles podían acceder a la corte de un monarca extranjero si eran enviados como embajadores por parte de su rey. Esto les permitía estar cerca del monarca al que debían espiar bajo el pretexto de alguna misión diplomática. Dentro de la corte, los embajadores podían conseguir información, ya fuese mediante sus charlas con el propio rey, o bien indagando discretamente a partir de los demás integrantes de la corte, o incluso con la población local. Dado el estatus diplomático que tenían los embajadores, no resultaba tan fácil eliminarlos, pues gozaban del reconocimiento y protección del país del que procedían, además de poseer una justificación para su presencia en el extranjero. A pesar de estas ventajas, los embajadores eran considerados extraoficialmente como espías en potencia, por lo que generalmente eran tratados con recelo y solían tomarse las debidas precauciones para que la información valiosa no llegara a sus oídos. Hubo un caso en que la desconfianza hacia los embajadores llevó a implementar medidas radicales. El rey Enrique V de Inglaterra arrestó a los embajadores franceses que había en su corte a fin de evitar que estos filtraran información sobre la invasión que estaba planeando. Además del embajador, otro tipo de espía solía ser aquel que iba disfrazado de una persona ordinaria. En este caso, el espía se disfrazaba de alguna profesión que facilitara su discreción, al tiempo que le permitiera acercarse a su objetivo. Si bien este espía más ordinario no se encontraba tan cerca del rey enemigo, lo ordinario de su indumentaria facilitaba su infiltración, permitiéndole conseguir información que en principio podría estar menos protegida, pues a diferencia del embajador, la presencia de un espía ordinario muchas veces era ignorada. Dado que este tipo de espías era muy versátil, lo normal era que aparentasen ser comerciantes, músicos o peregrinos, mismos que por su movilidad era común que rotaran en las ciudades, minimizando así las sospechas que pudieran levantar. Por ejemplo, en una ocasión un espía español disfrazado de peregrino mandó hacerse 2 dientes de mármol para sustituir los que había perdido, a fin de evitar que lo identificaran por esa característica. Un tercer tipo de espías eran los agentes dobles, los cuales eran espías que trabajaban para aquellos que se suponía debían espiar, facilitando información falsa a sus supuestos aliados. Estos eran los más raros de encontrar, principalmente por 2 razones. Por un lado, era muy difícil dar con un espía y más aún convencerlo de llevar a cabo una misión el doble de riesgosa al fungir como agente doble. Y por otro lado, no todos los espías que se capturaban eran reclutados, pues frecuentemente el crimen de espionaje era castigado con la muerte.
Pese a ello, se sabe que existieron agentes dobles que actuaron para los distintos reinos de Europa. Un ejemplo fue el caso de Thomas d'Urberville, quien fue un espía inglés enviado a trabajar a Francia. Sin embargo, en 1294 fue descubierto y obligado a trabajar como espía doble, lo que finalmente le llevó a su captura y ejecución por parte de los ingleses. Un último tipo de espía lo encontramos también en la corte del rey. Esta figura era conocida como el espía real. Tal como su nombre lo indica, esta figura sería la encargada de gestionar la red de espionaje del reino y obtener la información necesaria para el rey, además de ser uno de los principales encargados de detectar a los espías enemigos. Obviamente, el espía real no solía ser una persona cualquiera. Generalmente el rey designaba con este cargo a una persona de su máxima confianza, pues no se podía confiar los secretos de Estado a cualquiera. Aunque la discreción y la infiltración eran dos partes elementales del espionaje, uno de los aspectos básicos de la misma era la forma en que se transmitía la información. En la Edad Media no se podía contar con medios de comunicación eficientes que permitieran el envío rápido de información a grandes distancias. Incluso en ocasiones, el trabajo de espionaje se realizaba en zonas de guerra, donde los soldados y bandidos atacaban a los incautos por igual. De modo que la entrega de información debía hacerse con sumo cuidado, además de ser codificada para proteger al espía en caso de que fuera descubierto. Cuando la entrega directa era posible, por lo general se acordaba previamente un punto de reunión intermedio a fin de facilitar la tarea del espía en cuestión, además de evitar a los guardias y otras medidas de contraespionaje que pudieran existir. Si la entrega directa no era posible, entonces se enviaba la información camuflada y codificada. De hecho, los espías ordinarios eran quienes más recurrían a este tipo de estrategias. Por lo general enviaban sus informes disfrazados de pedidos o correspondencia que sería propia de su coartada. Uno de los ejemplos más interesantes fue el de los espías venecianos, quienes informaban mediante metáforas. Si en un pedido se mencionaban paños bermejos, se referían a la armada turca. Si eran paños verdes, se trataba de la armada española. Además de que la cantidad de paños equivalía al número de navíos. Ahora bien, si en el pedido se recomendaba el uso de mantel de mesa, en realidad se estaba requiriendo la artillería, y si era obligatorio pagar una libra de seda por envío, en realidad estaban solicitando una partida de pólvora urgentemente. Como ya se dijo, el espionaje era una actividad sumamente peligrosa. Si el espía en cuestión era descubierto, casi con seguridad sería ejecutado. Evitando tal destino, únicamente se aceptaba ser agente doble, lo cual muy probablemente solo aplazaba la ejecución. Aunque ser espía no era fácil ni bien visto en aquellos tiempos, era una actividad que ciertamente era lucrativa. Estos recibían su sueldo directamente de las arcas del rey, muchas veces disfrazadas bajo el nombre de asuntos privados. Y durante la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, se sabe que el sueldo de un espía solía rondar las 50 libras anuales, lo cual era una cantidad considerable para la época. Pese a estos beneficios, no todos los que eran espías lo hacían por voluntad. En muchas ocasiones eran personas obligadas a ello, ya sea por compromiso a la corona o bien por otros medios como el pago de un castigo o incluso por tener a su familia amenazada. De modo que en muchas ocasiones, las personas que arriesgaban la vida lo hicieron por verse obligadas a ello. Si te gustó el video, no olvides darle like, comentar y suscribirte. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para conocer más curiosidades de la historia, tanto de México como del mundo. Hasta luego.